Buenas tardes. Es un gusto para mí saludarte en este momento y darte la bienvenida aquí a este lugar. ¿Verdad? Estamos listos, tenemos una cita este día jueves, recordemos, estamos estudiando la palabra de Dios allá en el libro de Santiago. Bueno, nos teníamos que esperar un momentito por acá, pues que están en construcción por aquí. Ahí vas a escuchar al fondo, ¿verdad? Algún ruidito, ¿verdad? Es esas máquinas que están ahora pues construyendo en esta zona. Pero ahora vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar para que sea Dios siempre hablando a través de mi boca. Así que acompáñame. Gracias, bendito Dios, ya estamos listos aquí para compartir esta poderosa palabra que tú has puesto, Señor, en mi corazón ahora, referente al estudio del libro de Santiago. Te ruego, Padre mío, que seas tú utilizando mi boca, que se exprese aquello que se tiene que expresar. Y asimismo, Señor, prepara los corazones para que esta semilla no quede en tierra, que caiga en tierra fértil y que no se pierda, Señor, sino que podamos tomar esa palabra y atesorarla para ponerla en práctica. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Hablamos el jueves pasado, iniciamos el estudio de esta carta a Santiago, ¿verdad? Es una de las cartas universales. Bueno, y veíamos 4 aspectos del capítulo 1, ¿verdad? Estamos hablando referente al gozo, ¿verdad? Hablamos de la sabiduría, que nos quedó un poquito ahí, nos quedó incompleto, ¿verdad? Acuérdate que el clima no nos permitía poder otorgar el tema completo como tendría que ser. Pero aquí tenemos nosotros este aspecto, lo voy a tocar brevemente, ¿verdad? Pero vimos ahí 4 aspectos, y es el gozo, la sabiduría, la constancia y la humildad, ¿verdad? Hablamos de que la sabiduría, decíamos nosotros, que es el alto grado de conocimiento. Y hablamos en ese momento qué bueno se siente, o qué agradable se siente escuchar a una persona que tiene conocimiento. Y la Biblia nos aconseja que nosotros escuchemos a las personas que tienen sabiduría, aquellas personas que tienen años, que ya son personas adultas, que tienen experiencia en ciertas áreas de la vida. Nosotros siempre necesitamos consejos, siempre necesitamos escuchar, ¿verdad? Para personas que han vivido, han pasado por experiencias que nosotros quizás no hemos vivido. Pero qué importante es eso, ¿verdad? Más que todo, adquirir también el conocimiento de la palabra de Dios, porque eso es lo que nos ayuda a mantenernos estables en los momentos más críticos de nuestra vida. Eso era en sí lo que veíamos el jueves pasado. Ahora vamos a seguir siempre en el capítulo 1, pero vamos a tomar del 12 en adelante, y ahí hay 2 apartados. En tu Biblia lo puedes ver, ¿verdad? Cuando tú vienes a Santiago capítulo 1, vamos a ver allá del 12 en adelante, y ahí hay uno que dice soportando las pruebas. Amén. Soportando las pruebas. Esto sí está tremendo, ¿verdad? Porque todos vamos a pasar diferentes pruebas, ¿verdad? Vamos a ser probados en nuestra vida. Esto no es cosa que vamos a evitarlo, ¿verdad? No quiero pasar la prueba y nos damos la vuelta y no va a pasar nada. No, siempre vamos a ser probados, y en todas las circunstancias de nuestra vida es así, ¿verdad? No podemos pasar de nivel, no podemos ascender, ¿verdad?, a otro nivel o a otra categoría si nosotros no probamos aquellos conocimientos que tenemos, aquello que Dios ha formado en nosotros, ¿verdad? Entonces, para eso son las pruebas. Primero es el proceso y después viene la prueba, ¿verdad? Entonces, siempre van a existir pruebas. Pero la prueba que está hablando aquí Santiago, más que todo, no se trata de una prueba como para poder, como lo he estado explicando anteriormente, ¿verdad?, de una manera general, que es como para poder demostrar algo, sino que esta prueba que es acá es conforme a la tentación, es venir y vencer la tentación. Lo vemos allá, eso está entre el 12 al 18, pero vamos a leer ahorita el versículo 12, dice de la siguiente manera: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando hayas resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Primeramente dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Se está hablando de la tentación, es una prueba de una tentación, ¿verdad? Recordemos que el enemigo siempre va a buscar la manera de que nosotros fracasemos, de que nosotros fallemos, de que nos quedamos a medio camino, de que no vengamos y cumplamos el propósito de Dios para nuestras vidas. El enemigo siempre va a buscar la manera y siempre va a buscar esa tentación. Ahora, la tentación es algo que nos agrada, ¿verdad? La tentación es algo que nos cautiva. Por eso tiene ese término, ¿verdad?, de tentación.
porque es algo que nos llama, es algo que nos cautiva, es algo que nos atrae. Pero nosotros, ¿verdad? Tenemos el Espíritu Santo acá y Él es el que nos indica y nos dice, nos hace esa alerta para que nosotros no caigamos en esa tentación. Entonces van a venir esas tentaciones a nuestra vida y no es Dios quien las provoca. Ahí podemos leer en el contexto que dice que no es Dios quien la provoca porque Dios no tienta a nadie, dice la palabra de Dios, sino que nosotros, dice ahí, que es por nuestra propia concupiscencia, que es por aquello que nosotros tenemos adentro, ¿verdad? Que nosotros no podemos soportar la prueba, no podemos soportar la tentación. Es aquella debilidad que muchas veces alguien dice que tiene por dentro, ¿verdad? Que le evita venir y decir no a aquello que se le está ofreciendo. No es que Dios tiente a alguien, es que a veces la persona, por ejemplo, una persona que le guste tanto, digamos, siempre hablamos de los hombres y las mujeres. Vamos a hablar ahora de algo, de un alimento, digamos, algo que sea tentación y que de repente nos diga, mire, usted le hace daño alimentarse de esta manera y esa es una tentación para ti, algo que te encanta tanto, ¿verdad? Entonces tú vienes y te están presentando ese alimento ahí, eso que te han dicho de ti, que no debes de consumirlo, ¿verdad? Pero a ti te gusta, por eso te atrae, por eso se te presenta, por eso el enemigo te lo pone enfrente, porque a ti te atrae, pero de ti depende, ¿verdad? Si tú vienes y accedes a eso que se te está presentando, de ti depende. Entonces por eso dice ahí, no es Dios quien lo tenta, no es Dios quien tienta a nadie. Dios lo permite, sí, porque todas las cosas que pasan Dios los permite y todo es con un propósito. Dios permite la prueba, Dios permite la tentación, ¿verdad? Pero no es Él el que tienta, ¿verdad? No es Él. Es el enemigo para tratar la manera de hacernos caer a nosotros. Pero nosotros ahí vamos a ver, ¿verdad? Además dice ahí con nuestra concupiscencia, que es decir, cuando nosotros buscamos la tentación, ¿verdad? Sabemos que algo no está correcto a Dios, pero nuestra propia carne nos llama, ¿verdad? La carne llama a estar insistiendo en aquello que Dios ya dijo que no, ¿verdad? En aquello que Dios ya estableció que no. Y viene y sigue insistiendo la persona y sabe que Dios ya le dice que no. El Espíritu Santo te hace sentir, te pone incómodo cuando estás haciendo algo que está en contra de la voluntad de Dios. Entonces cuando dice que por nuestra propia concupiscencia es que venimos y fracasamos, es porque ya se nos alertó, ya el Espíritu Santo ya nos dijo, pero insistimos en lo mismo hasta que fracasamos, hasta que venimos, ¿verdad? Y caemos en el error, ¿verdad? Entonces ahí está el problema. Ahora bien, dice aquí que la tentación no proviene de Dios, que la tentación proviene de nuestra propia concupiscencia y que la concupiscencia, ay, se me traba la lengua, que la concupiscencia da a luz el pecado, ¿verdad? No te puedes frenar, entonces caes en el error y se convierte el pecado. Y el pecado, cuando ya es consumido, dice aquí, que da a luz la muerte. Porque recordemos que está la cita bíblica que dice que la paga del pecado es muerte. Entonces cuando nosotros venimos y no frenamos esa actitud, estamos provocando un pecado, estamos provocando la muerte espiritual, ¿verdad? A nuestras vidas. Y esto es lo que nos pone en alerta Santiago acá, en esta cita bíblica. Ahora también vamos a hablar acá, en el 17-18, nos habla de un regalo que viene de parte de Dios. Dice ahí el 17-18, toda buena dávida y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de su creación. Mira qué maravilloso es esto, porque dice, la bendición proviene de Dios. Primeramente dice, la bendición proviene de lo alto, ¿verdad? Proviene de lo alto, proviene de nuestro Dios, proviene de aquel, del hacedor, de todo aquel que está pendiente de todas las cosas, de aquel que nos ve en todo momento, aquel que tiene los ojos en nosotros, ¿verdad? De él viene toda esa premiación. Él ve tu actitud, él ve el esfuerzo que tú tienes, él ve cómo estás soportando la tentación, él conoce todas las cosas. Y dice acá el versículo acá que él no cambia, dice, él es una persona que siempre está estable. Él nos conoce a nosotros, pero él se mantiene firme. Él no cambia, dice acá, y también dice que permanece en medio de todos. Él no cambia y él no se muda de casa. Él está siempre en medio de nosotros. Su presencia está siempre con nosotros. Su presencia va donde nosotros vamos. Donde nosotros vamos caminando, ahí va Él con nosotros,
¿verdad? Él siempre permanece con nosotros, Él siempre nos ve, Él conoce todas las cosas. Y a través de su palabra dice que somos transformados. A través de su palabra, porque dice aquí, dice, y en su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Y cuál es la palabra de verdad? La palabra de verdad es Él mismo, porque dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y todo lo que Él ha establecido en la palabra de Dios, en la Biblia, es su verdad. Y a través de esa palabra es que Él viene, ¿verdad? Y nos transforma a nosotros, nos limpia por su palabra, nos confronta, ¿verdad? Con el pecado, nos confronta con lo que estemos cometiendo, ¿verdad? Y nos hace esa transformación que nosotros necesitamos. Dice que lo hace para convertirnos en sus verdaderos hijos. ¿Verdad? Un verdadero hijo es aquel que tiene temor y respeto a Dios, que guarda la palabra de Dios y la pone por obra. Ahora bien, vamos al segundo apartado y dice, hacedores de la palabra, y entramos ahí exactamente con lo que es hacedores de la palabra, ¿verdad? Y estamos allá en el capítulo 1 del 19 al 27, ¿verdad? Del 19 al 27, y vamos a hacer énfasis ahí, ¿verdad? Vamos a ir a leer acá esta porción bíblica. Vamos a empezar acá en el 19-21. Dice que hay que escuchar antes de reaccionar. Dice ahí, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar y tardo para irarse. Hay tres aspectos que hay aquí. Dice, sea pronto para oír, ¿verdad? Sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. ¿Cuántas veces nosotros decimos y sacamos nuestras propias conclusiones de algo que estamos escuchando, pero no tenemos claro, ¿verdad? De qué se trata, no lo entendemos y sacamos nuestras propias conclusiones y no hemos escuchado. O a veces hay personas que dicen, no tienen la paciencia de escuchar la información completa y se van con la mitad de la información. Y de esa mitad de la información sacan sus propias conclusiones y conclusiones erradas. Y después dice, ¿verdad? Que sean tardos para airarse, no enojarse. Muchas veces todo tiene su explicación, todo tiene por qué, todo tiene el por qué sucede, todo tiene un motivo de por qué se hace tal cosa o por qué se dice algo. Cualquier acción o algo que nosotros podamos ver, todo tiene una razón de ser. Y nosotros muchas veces solamente nos enfocamos en lo que podamos ver o en lo que podamos escuchar así medio, no tenemos la información completa y sacamos nuestras propias conclusiones. Y aquí nos está invitando a esto, que seamos personas, que seamos prontos para escuchar, que estemos atentos, que escuchemos todo con claridad, que escuchemos con atención, ¿verdad? Que pongamos ese cuidado de lo que estamos escuchando y después sacar nuestras propias conclusiones, después poder hablar de acuerdo a cuando hayamos escuchado todo y también si hay un motivo de airarse, ¿verdad? Aquí dice se puede airar, pero la cuestión es que no hay que mantenerse enojado, no hay que mantenerse airado. ¿Por qué? Porque eso sí es pecado a Dios. Dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Nos podemos enojar, sí, pero hay que ponernos a cuenta después con Dios y con la persona que estamos molestos, porque si no, nosotros estamos fallando a Dios. Amén. Ahora vamos a ir aquí. Siguiente situación que podemos ver acá es que hay que poner por obra la palabra exactamente como lo dice ahí la palabra de Dios. Hay que ponerla por obra y eso está allá en el 1, 19, 27 ahí mismo, pero vamos a leer el versículo 25 y dice así. Llevar la palabra a la práctica nos vuelve en personas, ¿verdad?, bienaventuradas. Y dice la cita bíblica, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Mira qué maravilloso dice, que aquellos que atentamente escuchan la ley, escuchan la palabra de Dios, la palabra de libertad, dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, eso te genera libertad en cualquier problema que tú estés cruzando, porque la palabra de Dios te orienta, la palabra de Dios te reanima. Entonces Dios te aclara las cosas, te abre el camino, ¿verdad? Para que tú puedas ver en qué circunstancias tú te encuentras y por eso te trae esa libertad. Dice aquí, nos trae libertad. Y aquellos que perseveramos en ella, ¿verdad? Dice que no seamos oidores olvidadizos, sino que escuchemos la palabra, que perseveremos en ella, que la pongamos en práctica, porque eso nos va a llevar a ser personas bienaventuradas
en todo lo que nosotros hacemos. Ahí están los lineamientos, ahí está la dirección, ahí está la instrucción en la palabra de Dios. Cuando tú la escuchas, tú la guardas, tú la tienes en tu corazón y tú la pones en práctica. Y eso te da buenos resultados porque estás poniendo en práctica lo que has aprendido de la palabra de Dios. Amén. Y dice que somos bienaventurados, somos bendecidos por obedecer a esa palabra que Dios nos ha otorgado. Amén. Entonces, tenemos ahora esta palabra, ¿verdad? Es como cuando tú vienes, le das una instrucción a tu hijo, ¿verdad? Le dices, mire hijo, usted tiene que hacer de esta manera. Digamos que un hijo está haciendo una maqueta que le han dejado en el colegio y tú le explicas, mire, esta maqueta tiene que ir de esta manera, tiene que ir diseñada de esta forma, y tú le das la instrucción de cómo tiene que ir diseñada. Entonces, cuando el hijo tuyo te obedece en cada instrucción de lo que tiene que hacer, entonces ese jovencito, ese hijo tuyo, va a tener esa maqueta, la va a elaborar y va a tener los resultados que tú decidiste con las instrucciones que le diste. Va a tener esos buenos resultados, amén. Va a tener esos buenos resultados. Así es Dios con nosotros. Dios nos da las instrucciones a través de su palabra y Él espera que nosotros la cumplamos. Él espera que nosotros vengamos y las pongamos por obra para que nos vaya bien en nuestra vida. Ahora bien, vámonos aquí, ya casi para terminar, ahí en el versículo 26 y 27. Dice que nos señala la verdadera religión o conversión. Dice allá, lo vamos a leer desde el 26 para que le demos sentido. Vamos a leer los dos versículos. Y dice el 26, dice de la siguiente manera. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en las tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Mira qué dice acá. Yo investigué la palabra religión porque como que hay mucha, no sé cómo decirte, problema con este término, ¿verdad? De religión, pero yo lo investigué y tengo dos conceptos. Uno de ellos dice que es un conjunto de creencias religiosas, dice, y normas de comportamiento y de ceremonias de oración y sacrificio que son propias de un determinado grupo humano y con los que el hombre reconoce una relación a una divinidad. También lo tengo acá, etimológicamente viene del latín re, que significa intensidad, ligare, que significa ligar o amarrar, y on, que significa acción y efecto. Entonces dice acá que significa acción y efecto de ligar, significa esto de religión. En pocas palabras estamos diciendo, es venir y ligar, apegar a nosotros la palabra de Dios, las leyes que Dios ha instituido en la palabra de Dios para que nosotros las podamos cumplir y nos vaya bien. No consiste acá, como dice aquí, ¿verdad? Como acabamos de leer, que aquel que no refrena su lengua, dice aquí, algunos se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón. No es solamente venir y hablar y hablar y hablar y hablar y decir, pero no significa eso, significa venir. Y dice, es más bien la religión, está hablando aquí Santiago, es más bien la religión, venir aquí a religión pura, ¿verdad? Algo que no está contaminado con las ideas propias de los hombres, porque muchas veces la religión se convierte en una religiosidad donde están alineadas nada más las reglas de los seres humanos con caprichos, ¿verdad? O lineamientos que ellos vienen y obligan a las personas a cumplir. Pero lo que Dios está hablando aquí es de una religión pura, y que claramente lo está especificando aquí, que dice una religión pura, y que consiste esa religión pura en lo que es la palabra de Dios, en lo que es lo que Dios nos ha estipulado, lo que Dios ha establecido, que nosotros vengamos y leamos de ello para que nosotros nos podamos regir por lo que dice la palabra de Dios. Esa es la religión pura, es las normas, todo lo que está escrito en la palabra de Dios para ponerla por obra. Por eso dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta, ¿verdad? Más que visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo.
lo que nosotros conocemos de Dios, lo que Él nos permite conocer en su palabra, eso nos permite venir a ayudar a los demás, porque ahí encontramos esa palabra que dice, ¿verdad? Que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y así como tú te amas, así como quieres ser tratado, así como quieres ser respetado, así como quieres ser valorado, así también tú lo haces con las personas. Así como tú quieres ser honrado, primero lo haces con las demás personas. Cuando tú reconoces, cuando a ti te gusta que te reconozcan los bienestares, lo que tú haces, tienes que hacerlo primero con las demás personas. Amén. Porque dice aquí, ama a tu prójimo como a ti mismo. Así como te gusta ser tratado a ti, así tienes que tratar a los demás. Amén. Así tiene que tratar a los demás. Entonces, cuando nosotros venimos y tenemos en claro todo lo que Dios nos establece, nosotros podemos velar por el huérfano, podemos velar por la viuda, podemos velar por aquel que necesita una ayuda, porque nosotros también nos gustaría que en un momento de dificultad también se nos ayude a nosotros. Amén. Entonces, cuando a ti te gusta eso, pues tú también lo tienes que hacer con los demás, y eso está dando una evidencia de que estás efectuando una religión pura, la estás efectuando, estás poniendo en práctica la palabra de Dios que Él ha expresado. Además de todo eso, cuando tú conoces qué es lo que a Dios le desagrada, entonces tú te mantienes en integridad. Tú no vienes y te manchas, como dice aquí, no te manchas con el mundo. No haces las cosas que a Dios le desagrada. No andas en idolatría, no andas en chismes, no andas en hipocresías, no andas en adulterio, no andas en fornicación, no andas en ninguno de esos aspectos, en pleitos, en discordias, sembrando cizaña. Tú no haces esas cosas porque son cosas que a Dios no le agradan. Tú dejas por un lado el orgullo, ¿verdad? Y te mantienes en integridad. No accedes al pecado, no accedes a la tentación, porque sabes que a Dios le desagrada eso. Es más, tú no buscas el lugar donde está la tentación. Tú sabes cuáles son tus debilidades y lo que mejor haces es no frecuentar eso. ¿Por qué? Porque te preservas, te guardas para Dios. Te mantienes puro e íntegro para Dios, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, según lo que dice Santiago, para ser esas personas bienaventuradas, que nos vaya bien en todo lo que hacemos. Entonces, estos son los dos consejos que ahora nos ha otorgado Santiago. Mira qué maravilloso para que los pongamos en práctica en esta semana. Es que van a venir tentaciones, claro que sí. El enemigo siempre anda acosando ver cómo te hace la vida imposible. El enemigo siempre anda acosando cómo te hace rebalar. El enemigo siempre anda acosando viendo cómo te hace tropezar y cómo te hace caer en ridículo. Cómo viene y pone tropiezo para que tú no sigas predicando la palabra de Dios. Siempre viene poniendo ese obstáculo para que la palabra no se oiga como tiene que oírse. Amén. El enemigo hace cualquier cosa y eso evidencia que tú estás haciendo lo bueno, que estás haciendo lo correcto, que estás sirviendo de amenaza a las entidades demoníacas. Por eso es que el enemigo se levanta de esa manera. Entonces aquí dice, van a haber tentaciones, sí, van a haber tentaciones, pero está en nosotros. Es de nosotros concierne no caer en esas tentaciones. Amén. Mantenernos íntegros y puros como Dios quiere que estemos, apartados de todo. Apartados no significa que no vamos a hablarle a nadie, no, apartados, íntegros, respetando a Dios, honrando el nombre de Dios. Amén. Y lo segundo que nos dice es que hay que hacer la palabra, hay que ponerla por obra, lo que nosotros vemos, hay que hacerlo, porque si no dice que es similar como cuando la palabra te confronta y estás ahí como viendo un espejo, pero solo te ves en el espejo y después te olvidas de tu apariencia. Asimismo dice aquí que es la palabra de Dios cuando te confronta, lo hace con la finalidad de que tú vengas y atesores esa palabra y después la pongas en práctica para que te vaya bien. Amén. Entonces hemos aprendido esto ahora, dos cosas, vamos a ser tentados, pero es nuestra responsabilidad si caemos en ella o no. Hay una premiación, ¿verdad? Hay una premiación y dice ahí que es la corona de vida, ¿verdad? Que es la corona de vida que se le otorgará a todo aquel que es capaz de vencer la tentación. Amén. Entonces ahí tenemos esa palabra, ¿verdad? Van a venir tentaciones, pero nosotros depende si caemos en ella o no. Y la otra parte es, la palabra de Dios se nos ha otorgado para que nosotros cumplamos la palabra de Dios, nos hagamos hacedores de la palabra. Y también un tercer punto, que la verdadera religión es aquella en la cual nosotros venimos y ayudamos a nuestro prójimo.
aquel que necesita y nos mantenemos apartados del mal. Amén. Así que muchas gracias por tu atención. Vamos a orar en este instante. Un poco de dificultad, pero como tú me comprenderás, a mí eso no me detiene. ¿Ok? Yo comparto lo que Dios pone en mi corazón y ahí estás tú para escucharlo. Así que muchas gracias por acompañarme. ¿Verdad? Muchas gracias por estar con tu oído presto a la palabra de Dios. Dios, eso es lo que quiere, que no nos detengamos por nada. Así que vamos a orar. Gracias, bendito Dios, por tu amor. Gracias, Señor, porque eres bueno, eres maravilloso. Y en este instante, Señor, te doy gracias porque hemos compartido esta palabra. Espero que se haya escuchado, Señor, claramente hacia las personas donde se está transmitiendo, Señor. No importa lo que el enemigo quiera hacer, sé que tú estás de mi parte y sé que todo va a ser como tú quieres, Señor. Tú estás apoyándome, tú estás conmigo, tú me estás respaldando y la palabra siempre va a tener que entregarse, bendito Señor, como tú quieres, no como lo que el enemigo quiere dañar, sino como lo que tú quieres. Gracias, bendito Señor. En tus manos pongo a mis amigos, a mis hermanos que han escuchado esta palabra de Dios. Guárdalos, protégelos, Señor. Ayúdeles en sus vidas, ayúdales a solventar esa necesidad que ellos tienen ahora en este instante. Bendito de Dios, gracias. En tu nombre hemos orado en este momento, Señor. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por tu atención. Gracias por haber estado ahí paciente y quizás con un poco de dificultad para escuchar. Pero muchas gracias, ¿verdad?, por estar ahí. Así es que te mando muchos abrazos a donde estás. Que el Señor te bendiga poderosamente en todo lo que tú emprendas ahora, ¿verdad?, lo que resta de este día. Que Dios te bendiga. Y bueno, la mano de Dios siempre está en medio de la necesidad que tú puedas tener. Dios está contigo y no estás solo. Amén. Bendiciones. Maravilloso.